El verbo to be significa ser o estar. Se clasifica por pronombres. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Se forma con el sujeto, el auxiliar y el complemento. Por ejemplo, I am a boy. Singular and plural nouns. Es para pasar de plural a singular. Generalmente solo se agrega una S. Por ejemplo, cat cambia a cats. Si la palabra termina en S, en CH, en X o en Z, se agrega una ES. Por ejemplo, box cambia a boxes. En caso de terminar con una consonante más Y, se agrega IES. Por ejemplo, baby cambia a babies. Proper nouns and common. Dan un nombre específico a un objeto o cosa o persona. Por ejemplo, en lugar de decir country, podemos decir Mexico. Possessive nouns. Muestran pertenencia. Se añade una S con apóstrofe. Por ejemplo, Kelia's car is red. Possessive adjectives. Hacen referencia a quien posee objetos. Van antes del sustantivo. Por ejemplo, I, my. You, your. He, his. She, her. Un ejemplo de esto: This is my bottle. Earth is our planet. Mexico is famous for its people. The imperative. Se usa para dar órdenes, instrucciones o advertencias. Se forma con el verbo, el sujeto y el complemento. Por ejemplo, open your book. Adverbs so y very. So se traduce como tan o tanto. Es normalmente informal y se usa para dar altos grados de cualidad. I am so happy. Very es traducido como muy y es para dar información. You are very late. Verb have y has. Have se usa con pronombres plurales y singulares. Has se usa para terceras personas. Se forma con el sujeto, have y has, y el complemento. I have a lot of work. She has a new car. Prepositions on, at, in. On especifica fechas. I was born on the 1st of July. Expresa también lugares. I put it on my desk. At especifica tiempo. I see you at 10 p.m. También indica lugares. We saw him at the park. In también indica localizaciones de lugares. He is in the hotel. También expresa interés, sentimientos o creencias. He believes in the next life. Simple present. Expresa hábitos, hechos generales o acciones repetidas. Se forma con el sujeto, el verbo en presente y el complemento. Si es en tercera persona, se agrega una S al final del verbo. He goes to the school. Is o are. Son usados para indicar dónde se encuentra un objeto o persona si se sabe el lugar específico. There is es para singulares y there are es para plurales. There is an apple in the desk. There are 2 apples on the desk. Present continuous. Se forma con el sujeto, el verbo to be y el verbo en present participle. Son acciones que no han terminado o que ocurren en el momento. También describe acciones futuras que ya están programadas. I am going to the cinema. Countable and non-countable. Countable es para cosas que se pueden contar. A dog, 2 dogs, 10 dogs. Non-countables es para cosas que no se puede delimitar la cantidad y por ello se les da una medida. A cup of milk. Suelen ser líquidos, gases o polvos y estos siempre van en singular, nunca en plural. There was or were. Son oraciones en pasado que expresan cantidad. Se forma con there, was or were y el complemento. There was es para singulares y there were es para plurales. There was a woman, there were a lot of people. Should for suggestions. Es para dar consejos o sugerencias. Se forma con el sujeto, should, el verbo en presente
y el complemento. It's too late. We should go home. Can y can't. Can't se usa para hablar de posibilidad, permiso o habilidad. I can't write a letter. Can't es lo contrario, se usa para negar habilidad, permiso o posibilidad. He can't ride a bike. Polite request with could do. Se usa para pedir permisos o favores, generalmente es usado informalmente. Could se forma con could, el sujeto, el verbo en presente y el complemento. Could you open the door? Yes, no questions. Son preguntas cerradas y debe incluir los verbos do, have, be o un modal verb. Por ejemplo, do you have a dog? Yes, I do. No, I don't. Descriptive adjectives. Son adjetivos que describen al sustantivo. Se categorizan según lo que describen. Por ejemplo, de apariencia, beautiful, de personalidad, brave, de sentimientos, bad, fine, de gusto, spicy, sour, entre otros. Prepositions of time. Son 3, at, in y on. At se usa para tiempos específicos o definidos. At 3 p.m. At noon. In es para tiempo en meses, años o largos periodos. In May, in 2002. On es para días específicos o fechas importantes. On New Year's Eve, on Sunday. Prepositions of place muestra posición o localización de alguna cosa. In front of, behind, above, between. Anything y nothing. Anything es usado en preguntas y en oraciones negativas. Se traduce como algo de cualquier tipo. Is there anything to it? Nothing es usado como sujeto en oraciones y en preguntas. Significa nada. There is nothing here. Definite the article the. Es usado antes del sustantivo. Se usa cuando creemos que el receptor sabe a lo que nos referimos. Se usa porque solo hay uno, the moon, para comparar. He is the tallest. O porque ya lo mencionamos, the woman fell while climbing. Can y have to. Can expresa habilidad, oportunidad o permiso. We can stay at home. Have to expresa necesidad u obligación. Se forma con el sujeto, have to, y el verbo en presente. They have to leave early. Simple past. Se forma con el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Es para expresar una acción que ya ha terminado. We lived in Canada. Object pronouns. Es usado para indicar a quién le afecta la acción. Se usan de esta forma. Un ejemplo de esto es Our neighbor talked to us. You heard her. Comparative adjectives. Comparan dos cosas, pero solo dos. Es para cuando se usan adjetivos largos, se usa con more y el adjetivo, more expensive. Cuando son adjetivos cortos, se agrega una ER, older, later o bigger. Should y could. Should se usa con un grado de autoridad para sugerir o advertir. You should cancel the trip. Could expresa ideas o opiniones, pero no las impone. You could ask him. Be going to. Se forma con el sujeto, el verbo to be, going to y el verbo en infinitivo. Se expresa acciones futuras planeadas o acciones que son 100% seguras. She's going to study in Mexico. Superlative adjectives. Son usados para describir una extrema calidad de un grupo de cosas. Para adjetivos largos se utiliza most intellectual. Para adjetivos cortos se agrega una EST, fastest, oldest. Enough y to se utilizan como calificadores para indicar un grado de cantidad. Enough es un adjetivo que se usa para indicar que algo es suficiente.
Por ejemplo, Heather is old enough to make her own decisions. To significa demasiado. Es un adverbio que indica que hay una cantidad más que suficiente. Por ejemplo, you are too young to understand. Present perfect. Lo usamos para acciones en el pasado que tienen importancia en el presente. Se forma con el verbo auxiliar to have y el pasado participio del verbo. Por ejemplo, I have talked to Peter. Ever, never and before. Never significa nunca, se usa para negar. I never go to the cinema. Ever significa alguna vez y se usa para preguntar. Have you ever been to New York? Before se utiliza para una acción que se ha desarrollado antes del momento indicado. Before I came here, I lived in London. Already and yet. Already se refiere a algo que ha pasado antes de lo que se esperaba y se traduce como ya en español. Generalmente va entre el auxiliar y el verbo. Por ejemplo, they have already finished their homework. Yet es usado para algo que esperábamos que sucediera pero que aún no ha sucedido. Tendemos a usarlo en frases negativas o en interrogativas. I'm really hungry. I haven't eaten yet. For and since. For y since son dos preposiciones que se utilizan en el presente perfecto y en el presente perfecto continuo. For significa desde hace o durante y se usa con un periodo de tiempo. I've been waiting for an hour. Since significa desde o desde que y se usa para señalar un tiempo en concreto. I've lived in Spain since I was 10 years old. Just, lately, recently and still. Just se usa con el presente perfecto para expresar acabar de en inglés. Se pone entre el verbo have o has y el participio pasado. I have just got up. También se puede usar el presente perfecto continuo para decir que hemos hecho algo recientemente. Para esto utilizamos frases como lately, que significa últimamente, she has been drinking too much alcohol lately, o recently, recientemente. Recently, I have been feeling really sick. Podemos usar still para acontecimientos que todavía no han ocurrido, aun cuando esperábamos que ya lo hubieran hecho. I took 2 pills, but I still have a headache. Real conditional. El condicional presente también se conoce como condicional real porque generalmente se utiliza con situaciones muy probables, reales. Se forma con if, el sujeto, el presente simple, el sujeto, will y el verbo en infinitivo. If it rains, I will use an umbrella. Future with will. Es un tiempo verbal que utilizamos generalmente para expresar acciones o hechos que sucederán en un tiempo posterior. Se forma con el sujeto, will, el verbo y el complemento. I will do it tomorrow. Past continuous. Se utiliza para acciones que estaban ocurriendo en un momento específico en el pasado. Se forma con el verbo auxiliar to be más el verbo con ing. Por ejemplo, I was not talking. Phrasal verb. Es un verbo compuesto formado de un verbo y una partícula gramatical, es decir, una preposición o un adverbio, como fill up, come back, find out. Direct objects with phrasal verbs. El objeto directo puede ir en medio o después del phrasal verb. Por ejemplo, fill up the tank o fill the tank up. En este caso siendo el objeto directo the tank. Some and any. Some se utiliza para oraciones afirmativas. También se utiliza en oraciones interrogativas donde esperamos una respuesta afirmativa. I need some sugar. Do you want some tea? Any se emplea en oraciones negativas y se usa en oraciones interrogativas cuando no sabemos la respuesta. There aren't any pencils on the desk. Have you got any money? A lot of, lots of, much y many. A lot of se utiliza tanto como para contables como para incontables. La diferencia con much y many es que se utiliza para oraciones afirmativas.
Lots of cumple con la misma función, pero es un poco más informal. Se utiliza much en nombres incontables para indicar mucha cantidad, y se usa en oraciones negativas y preguntas. Se utiliza many con nombres contables para indicar mucha cantidad, y se utiliza en oraciones negativas y preguntas, aunque en ocasiones puede utilizarse en oraciones afirmativas. Someone, no one, anyone. Son pronombres que se refieren a cosas no definidas. Someone significa alguien y se utiliza en frases afirmativas y en preguntas donde esperamos una respuesta específica. No one significa nadie. Se usa para referirnos a la ausencia de gente. Y anyone significa cualquiera. Es para un número abierto e indeterminado de personas. Used to o used to. Indica algo que ocurría en el pasado de manera habitual o algo que era verdad pero ya no lo es. Por ejemplo, we used to go to the beach every summer when I was young. Gerunds as objects of verbs. Es la forma del presente participio del verbo que actúa como sustantivo en una frase. Todos los phrasal verbs van seguidos por un gerundio. Para los demás simplemente hay que saber qué verbos van con gerundio y cuáles van con infinitivo. I don't like waiting in lines. Gerunds as objects of prepositions. Después de una preposición siempre se utiliza el gerundio y no el infinitivo. He fell asleep after watching the movie. The passive voice. Cuando queremos dar más importancia a la acción y no a quien la realiza, utilizamos la voz pasiva. Por ejemplo, all of the cookies were eaten. Infinitive of purpose. Se usa para expresar el motivo por el que se hace algo. Se forma con el sujeto, el verbo, el infinitivo con to. I went to Madrid to learn Spanish. Comparisons with as. En español se traduce tan como. Se forma con as, el verbo, adverbio o adjetivo, y el otro as. I don't eat as much as you. The unreal conditional. Tiene una parte de la oración que empieza con la palabra if y tiene un verbo que aparece en pasado. La otra parte de la oración se utiliza el condicional would. If I won the lottery, I would buy a new car. Se utiliza para situaciones poco probables. Possessive pronouns. Existen solo 7 pronombres posesivos en inglés. Mine, yours, hers, his, its, ours, and theirs. Whose. Permite preguntar quién es el dueño de un objeto. Es un adjetivo interrogativo y va seguido del sujeto. Whose pen is this? Tag questions. Terminar las frases con otra frase corta de signo contrario, la cual tiene la intención de pedir la opinión o buscar la aprobación del interlocutor. Para formular la pregunta corta utilizaremos el auxiliar de la frase principal y el sujeto, pero con el signo contrario. She doesn't like to dance, does she? The past perfect. Lo usamos para acciones que ocurrieron antes de otra acción en el pasado. Se forma con el verbo auxiliar to have y el pasado participio. El verbo auxiliar también estará en pasado. They had studied English before they went to Canada. Drawing conclusions with must. Must sirve para expresar certitud o una conclusión lógica. It's late. He must be at home now. The hardware works fine. It must be a software problem. Will be able to. Para decir que vas a poder hacer algo en el futuro, solo tienes que utilizar el verbo compuesto be able to, predecido por un will o un going to. Por ejemplo, I will be able to play the piano next year. Might. May se utiliza para indicar posibilidad o probabilidad, así como para pedir u otorgar permiso. It may rain tomorrow. May I help you? Might se utiliza para indicar posibilidad o probabilidad, no para pedir.
Might también es la forma pasada de may. They might be at school. The causative. Se emplea para hacer mención de una situación en la que otra persona nos presta un servicio o hace algo por nosotros. Existen tres formas. Make es obligar. Robert made the team stay after the meeting. Have, delegar. She had the car washed. Y get, convencer. Louis got Helen to read more. The passive causative. No es más que utilizar los verbos causativos pero en forma pasiva. I got my car repaired. I made my sheet ironed. I had my car fixed last weekend. Non-clauses es una cláusula que funciona como un sustantivo dentro de una oración. Son siempre subordinadas. Esto significa que dependen de la otra oración, pues por sí solas no tienen sentido. Las cláusulas nominales suelen comenzar con palabras como how, when, where, which o why. Por ejemplo, I don't know why he said that. Embedded questions. Son preguntas que no se hacen directamente, sino que se usa una expresión al inicio para sonar más formales o también para expresar que no sabemos algo y necesitamos información. Generalmente se usan question words para comenzar las embedded questions. Can you tell me where the stadium is? I want to know where the meeting will be. Indirect speech, imperatives. A diferencia del estilo directo, no se utilizan comillas y no necesariamente es palabra por palabra. Un imperativo en estilo directo cambia a un infinitivo en estilo indirecto. They say, read the weather report. They say to read the weather report. Se deben cambiar los pronombres para darle sentido a la oración. She told me, please call me. She asked me to call her. Indirect speech, say and tell. Se usa tell cuando se menciona al oyente. Se usa say cuando no se hace. She told her parents to stay home. She said to stay home.